Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del tallercito del tío Toño. En esta ocasión vamos a cambiar nuestro D-pad tradicional por un D-pad transformable, de estos D-pad que venían con algunos controles temáticos. Vamos a sacarlo y vamos a ponérselo ahí. Esto hay que hacer una modificación pequeña en el control para que pueda entrar. Pero nunca he checado si se puede desarmar así, pero como es distinto al D-pad, vamos a cambiar unas cosillas ahí para que pueda tener este control. Mire, este D-pad, y se mejora la vista con él. A lo mejor no luce tanto en este control, porque es un control pues ya viejito, pero pudieran por ahí tener un control en muy buenas condiciones, ya sea en blanco o en negro, que pues resalte, ¿no? Vamos a hacer esta modificación. Bueno, empezamos nuevamente con nuestro desarmador de punto TORS o desarmador de estrella. Es un desarmador T8 con punto de seguridad para que podamos empezar a desarmarlo y llegar a esa parte. Este es un tutorial, a lo mejor una modificación que hacíamos hace ya algunos años. A los muchachos de aquella época les gustaba, porque pues le daba otra vista. Hay compañeros por ahí que los pintan, que le hacen modificaciones, ¿no? Realmente yo en lo particular pues no, nunca los he pintado, pero también recuerden, cuando van empezando, a lo mejor pues las primeras que pintaron pues no les quedaron muy bien, muy probablemente, ¿no? Si no tienen experiencia, pero pues poco a poco van ahí llenándola, ¿no? Ganando experiencia en hacer estas modificaciones. Le metemos la uña por un costado, por aquí yo ocupo mi uñita y de ahí le jalo y ya llegamos al control. Si recuerdan, en el One tiene los vibradores, vienen soldados. Aquí vienen con un conector que lo podemos jalar y ya pudiéramos sacar nuestro vibrador. Del otro lado igual. Es práctico a mí realmente, comparado con el One, que hay que estar, depende de la reparación que hagan, hay que estar soldando y desoldando. Yo aquí, para sacar la placa, a veces esta parte se aprieta. Meto el desarmador por aquí y hago palanquita muy pequeño, no así mucho que puedan rayar la tarjeta. Y aquí llegamos ya al elemento que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con esto. Vamos a sacar todo porque para estarlo manipulando y no estén ahí brincando las piececitas por un lado u otro, ¿no? Hay que sacar, desarmar todo. Aquí también, si necesitan darle una lavadita a su control, pues es el momento que pudieran hacerlo. Y ahorita vamos a hacer nada más el puro cambiar a un D-pad transformable. Aquí traen unos tornillitos, no sé si alcanzan a apreciar, son unos de cruz. Hay que buscar un desarmador que tenga esa punta y puedan sacarlos, ¿no? Sin problema. Ojalá se queden a ver el video completo. A lo mejor ya no hay muchos controles por ahí, pero a lo mejor tienen uno y quieran hacer. Les voy a dejar la liga donde pueden comprar estos tipos de productos. Y no son caros, pues son 40 pesos o 30 pesos el D-pad transformable, y puedan tener otra vista, ¿no? A su control, hacerlos que se vean más llamativos. Tiene una ceja para sacarlo. Hay una ceja aquí por dentro, hay que presionarla nada más. A ver si le alcanzan a apreciar aquí. Hay una cejita ahí que hay que presionar para que salga. Una vez que la presionan, cae el D-pad muchas veces. Miren, aquí ya cayó. Y listo. Ya sacamos nuestro D-pad anterior. Esto pues, si quieren guardarlo, pueden guardarlo. Pueden para otra cosilla, y a lo mejor casi nunca se dañan estos, así que tengan un problema de que se vayan a dañar, realmente no. Entonces, ¿qué parte vamos a modificar? Bueno, aquí necesitamos quitar esta parte. Voy a marcarlo aquí para que podamos hacer la referencia. Esta parte vamos a quitarla, porque no cabe. Ahorita te lo muestro. Esa parte hay que quitarla. Si quisieran meterlo, pues obviamente esta parte es la que le estorbaría. Miren, no sale. Entonces hay que dar una rebajadita. Yo aquí ocupo una Dremel, un taladro pequeño que se llama una Dremel. Dremel es la marca, ¿no? Es una herramienta rotativa, si le llaman. Se lo voy a poner aquí a ver si entra. Por ejemplo, yo tengo aquí una Dremel, ya tiene tiempito. Bueno, no es Dremel, es de otra marca por ahí.
y le pongo una punta, y con esto puedo yo pues modificar cosas, ¿no? La marca es Dremel, en general es muy buena herramienta. Yo tengo ahí una parecida, le decimos Dremel, pero pues no es la marca. Ahí ojalá puedan patrocinar, o no me vayan a decir que estoy usando la marca, ¿no? Sin hacer referencia. Lo voy a editar esa parte para que no se oiga. Esta es una herramienta rotativa y puedan ponerlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, y aquí vamos a modificar, vamos a romper esta partecita. Hay que ponerse protección, usar gogles, porque pues una rebaba puede caer en los ojos, muy importante, ¿no? Vamos a encenderla y empezamos a trabajar. Ahí se fijan, ya cayó ahorita. Ya cayó nuestra parte que vamos a quitar. Y también tenemos rebabas. Todas estas rebabitas hay que también quitarlas. Esta ya con un cúter, con mucho cuidado. Esta es una herramienta que utilizan, no cúter como tal escolares, porque el mango es de plástico. Hay que usar uno más fuertecito como miren. Con este le pueden dar sin problema. Hay que tener cuidado nada más, no recargarse aquí sobre la pieza. Pues si recargan aquí van a maltratar todo esto. Pues hay como que meterlo de hacia arriba, para que pueda como que escarbar o cucharear de arriba nada más. A ver si quedamos claros aquí y podamos apreciar lo que estamos haciendo. Le hago hacia arriba. Tengan cuidado en agarrarlo, hay que agarrarlo bien, porque se les puede soltar o barrer y se puedan lastimar, ¿no? Tengan mucho cuidado al manejar ese tipo de cosas. Porque aquí, por ejemplo, puedo decir, yo le meto así, maltrato de esta parte. Tengo que meterla de arriba, ponerlo de arriba inclinándome. ¿Para qué? Para que no no vaya yo a lastimar el plástico, o sea, que vaya haciéndole yo marcas. Entonces buzos con eso, hay que ponerse pilas ahí. Pues aquí ya vamos a otra parte, miren, ahí va saliendo. Se puede también al final con una pequeña lijita, si quedó ahí alguna marca, pues trata de eliminarla, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto, son pues partes que son filosas. No hay que hacerlo apresurado, hay que tomar el tiempo que consideren necesario. Hay que irlo poniendo, no sé si haya iluminación. Voy a poner una lucecita a ver si ayuda. Y aquí va saliendo, pero sí, me falta esta parte. Voy a hacer hacia atrás la toma y aquí le poniendo hacia arriba. Recuerden, si meten hacia abajo van a rayar el plástico. Aún así se llega un llegue, porque como le abrí más, esta parte es más amplia, pues lastima. Y ahí sí no lastimaría, miren. Con cuidado, cuando manejen siempre
una herramienta que sea de filo, tener mucho cuidado. Preferible meterla a este rango, a lo mejor están viendo, primero deben de ver el video y luego tratar de hacerlo, porque a veces vamos viendo y haciéndolo y primero ahora sí como que hay que aprender, practicar y ya luego lo que sigue. Ahí quedó, aquí ya está. Aquí podrían todavía incluso tratar de darle con una aquí le voy a quitar una rebabita así poquito, muy poquito, con una lijita, pero nos quedó bien, se ve bien. Aquí ya cabría, por ejemplo, nuestra pieza. Miren, si yo la presentara, aquí ya sale, ya cabe. Todavía no la puedo colocar porque tiene hay unas rebabas acá que nos tiene hechas unas guías. Por ejemplo, hay que marcarlas. Aquí si las pusiéramos que quede bien, sería como que recortar varias que quede parejito. Pero vamos a recortar nada más las que hacen falta. Aquí vamos a marcar para que asiente un poquito más. Miren, voy a poner esto así arriba para que sobresalga. Y aquí hay que rebajar esta parte. Miren, aquí esa parte y aquí también. ¿Te fijan? Como que de aquí abajo hacia allá, de ahí hacia allá está la marca. Vamos a hacer también con la Dremel para quitarle un espacio ahí rápido. Pueden hacer también con la misma navajita, pero si tienen herramienta, bueno, no es Dremel, yo necio con la Dremel, ¿no? Que es una herramienta rotativa de la Trooper, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos con y del otro lado. Nuevamente presentamos. Hay que presentar para ver cómo quedó. Ahí abajo. Aquí si nos queda inclinado hacia un lado, significa que una parte no está bajando bien. Fíjense aquí cómo se aprecia que nuestra parejita está cargada hacia abajo. Entonces hay que rebajar. Aquí algo más. Entonces lo que le falta es a este lado que caiga. No sé si esta ya la habían ustedes visto, este tipo de chambas. Vamos a darle con la Dremel un poquito. Todavía le falta, miren, aquí se pueden apreciar que no está al nivel. Eso es lo que nos está dando ese alcance. Ahí al parecer ya quedamos al nivel y vamos a presentarla nuevamente la pieza y vamos a ver cómo se ve, a ver si ya con eso bastó.
casi. Aquí tengo la de arriba, le falta. Yo todavía tengo aquí la inclinación. Vamos a darle a este lado. De hecho, original no solamente tenía abierto dos pestañas. Todavía está chueca, Aquí me falta darle de este lado para que asiente bien. Y ahora sí ponemos. Bueno, poniéndolo hacia abajo también, miren, pero ves como que estorba un poquito. Sí, ya está centrada. Todavía un poquito pudiera faltarle, pero puede ser la rebaba que tenga ahí puesta. Cuidado, ten cuidado cuando manejen este filo. Cuando manejen herramienta filosa hay que tener cuidado. Para otra que se hagan, intenten nada más. Siempre tenemos aprendiendo. Ya no recordaba, yo siempre le quitaba las dos, pero a lo mejor quitando nada más esta tercera. No necesitarían quitar la otra probablemente, pero pruébenle. Si están, ahorita ya me pasé, por ejemplo, ya le corté. Pero por lo mejor no. Miren, aquí ya está nuestro D-pad. Técnicamente esto es todo. Hay que ahora ponerle volver a armar. Y ya probablemente quede, Entonces, vamos a quitar aquí un poquito de nuestra rebabita que fue cayendo. Y ponemos nuestras membranas, ¿no? Vamos a empezar aquí con nuestra membrana. Acuérdense de colocarla en su guía, ya va aquí. Primero meter esta y ya esta asienta ahí. Y pasar el dedo alrededor. Y empezamos con los botones. El botón de la X también tiene una forma, eso no puede caer al revés. O sea, no pueden poner un botón donde no vaya, donde no corresponda, porque tiene una guía. ¿Sale? No tengan cuidado con eso aquí, ¿no? Bien. Y aquí vamos. Y esos son gris en un control original, un control sin que le hayan cambiado esto. Esto viene en color gris. Aquí los traía en negro porque ya se los cambiaron, pero no venía así, pues, de esa manera, ¿no? Les digo, no hay forma que caigan al revés. Este también ya no trae un botón. Este botón viene pegado. Aquí viene ahí como como fundidito con el mismo plástico, a modo de que hagan un resorte. Aquí se le cayó y pues le pusieron este negro, supongo. No creo que le hayan querido cambiar el botón negro porque es un pollito quitarle porque luego no queda, se mueve. Cuando lo están cerrando se cae. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí miren, ya ponemos ponemos aquí, importante, pilas con esto. Cuando pongan la tarjeta, hay que cerciorarnos que el botón sigue ahí, o con otra herramienta, con una perdón, ya moví la cámara mucho, con otra una palanquita, un desarmadorcito. Tengo le empujo. ¿Para qué? Para que no se salga y pueda yo bajar mi tarjeta. Aquí ya la bajo, así queda. Vamos a hacer hacia atrás. Aquí ya la presiono para que entre. Porque si no hacen eso, cuando ya están sueltos, se cae. Y se cae, y ¿para qué quieren? Están batallando en colocarlo. Y ya ponen ustedes sus vibradores. Les decía que esos vibradores a mí en lo particular me gustan más que cuando viene con el One, porque hay que desoldar. Y aquí nada más tienen sus conectorcitos. Miren. Conectan y listo, funciona. Y aquí iba a que soldar, ¿no? Miren.
Aquí está. Puedo voltear todavía aquí ya sin atornillar. Y ya quedó, miren. Miren. Esto se gira, recuerdan, y sale. ¿Eh? Queda más. Aquí pueden checar si sienten que no se siente tan como que hace. Aquí por ejemplo este se siente muy bien, pero este como que no. Hay que rebajar un poquito más para eso. Si no les molesta lo pueden dejar así también. Pero si quieren hacerlo así que bien, una cosa preciosa, pues ya le hacen ahí como gusten. Pues esto sería técnicamente la modificación de un D-pad transformable. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse y comentar cualquier duda ahí que tengan, donde conseguimos. Comenten el video, compañeritos, sobrinos, para que puedan pues aprender. Esto a lo mejor ya está en desuso, muy probablemente ya hay pocos controles en existencia de 360. Y o a lo mejor se encuentra también ahí en el mercado de pulga, como le llaman, y puedan encontrar controles pues dañados y puedan adquirirlos y arreglarlos y hacerles modificación. Le digo, hay gente que los pinta y es muy válido. Recuerden que a lo mejor les falta algo de experiencia y esto no o no les llame mucho la atención, ¿no? Pero si quieren aprender es practicar. Recuerden que es practicar. La experiencia la agarra uno pues practicando, no de otra manera. Aquí nos faltaba un tornillito, el del centro no lo traía, pero es una transformación. Yo aquí lo voy a dejar porque para mí ya quedó. Quien sea muy perfeccionista, le digo, si ahí el tacto lo siente, obviamente con el video no lo pueden. Aquí por ejemplo se va muy bien, se siente bien, pero aquí también un poquito menos, y sí lo hace, sí va a funcionar, funciona, pero no se siente tan suavecito, digamos. Pero bueno, ya cada quien puede ir presionando, rebajándolo más. Este es el cambio. Este era nuestro D-pad que teníamos y este es el cambio. Estos D-pads aún los venden, han de costar como 40 pesos. Hay en colores también, amarillos, moraditos, rojos los he visto. Yo le puse un negro para que ya combine. Estas tapitas también eran en gris y aquí están en negro, ¿no? Y sus botoncitos. Y tiene un botoncito acá. Pero miren que en color negro también. Una práctica. Requiere más herramientas. Ya ven que requieren una herramienta rotativa que a lo mejor no tienen. Pero si se van a dedicar a esto, pues vayan adquiriendo poco a poco su herramienta. Esta es muy práctica, no nomás para como que para romper aquí, no es para eso. Siempre teniendo la herramienta van a encontrarle muchísimas aplicaciones. Por lo pronto es todo y nos vemos al próximo video.